Tenemos otro documento también que es la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812. Este documento es un documento, es una constitución, como su nombre lo indica. Este sí es una constitución política, como su nombre lo indica, pero es de la monarquía española, o sea, es de España. Es la Constitución de España de 1812. Recordemos que en esa época había una dependencia de lo que ahora es México, que entonces era la Nueva España. Había una dependencia de la Nueva España con España porque precisamente era una colonia española. Y como había una dependencia, luego entonces los documentos jurídicos, incluida la Constitución española, era la que regía en la Nueva España. De tal manera que esta Constitución Política de la Monarquía Española de 1812 era la que regía en ese momento también en la Nueva España. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes había otra Constitución de España, antes de 1812. Esta era de 1812, pero una Constitución novedosa. ¿Qué es lo que pasa? Durante la Revolución de Independencia de México, que fue iniciada en 1810 y finalizada en 1821, el documento constitucional que regía en la Nueva España fue la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada por Fernando VII de Borbón en Cádiz. Por eso, a esta Constitución Política de la Monarquía Española de 1812 se le conoce como Constitución de Cádiz, ¿no? Es mejor conocida como la Constitución, y además es más corto el nombre, ¿no? Constitución de Cádiz, ¿no? Porque fue precisamente promulgada en Cádiz, en una ciudad de España, el 19 de marzo de 1812, y jurada el 30 de septiembre de ese año en la Nueva España, ¿no? Esta Constitución de Cádiz, ¿cuál era su contenido? Tenía 384 artículos de contenido liberal. ¿Por qué de contenido liberal? Recordemos que con mucha frecuencia los movimientos políticos y sociales de los países y los movimientos, sobre todo los movimientos de revolución o los movimientos revolucionarios o los acontecimientos revolucionarios han dado pauta a una sustitución de regímenes. Y por lo general esa sustitución de regímenes políticos va de acuerdo con una sustitución de lo liberal, que es lo que predomina lo liberal, ¿no? Frente a lo conservador. Llega a lo liberal y sustituye a lo conservador o al régimen conservador, que es precisamente el objetivo de derrocamiento de las revoluciones, que generalmente pasa en la mayoría de los países en los que ha habido revoluciones. Generalmente ha ocurrido precisamente eso, ¿no? El régimen conservador, que es el régimen opresor, es sustituido por un nuevo régimen que es de carácter liberal. Y llega un nuevo régimen liberal con miembros liberales, o con miembros de ideología liberal, y lo que establecen son documentos jurídicos y políticos también de carácter liberal, por supuesto. Eso ocurrió también en México, ¿no? Con la época de la Revolución, precisamente, ¿no? Entonces, en España, esta nueva Constitución de Cádiz, llamada Constitución de Cádiz, de 384 artículos, era de contenido liberal precisamente porque sustituía documentos viejos o documentos anteriores que eran de corte conservador. También esta Constitución era rígida. ¿Por qué era rígida? Porque establecía unos ciertos mecanismos que hacían muy difícil su reforma, ¿no? Recordemos esa clasificación de las constituciones en rígidas y flexibles, que las rígidas corresponde a aquellas que tienen un proceso o un procedimiento de reforma que es dificultado, ¿no? Y que hace difícil, o en ocasiones casi imposible, modificar o reformar a la Constitución, ¿no? También este documento, esta Constitución de Cádiz, establece la división de poderes, que es algo novedoso en ese momento, ¿no? Apoyado, por supuesto, en la teoría de la división de poderes, por supuesto, ¿no? También establece el mandato mediante representación popular, es decir, que los gobernantes o que los detentadores de los poderes públicos fueran representantes del pueblo, Estos conceptos son novedosos, o, lo que es lo mismo, son conceptos de carácter liberal. Había un par de características que son dignas de mencionarse.
Una de ellas es de que no podían votar mujeres, sirvientes domésticos, ni esclavos. Que significa que el voto no era universal, que el voto era selectivo. ¿Ah? El voto era selectivo, no había un derecho de votar para todas las personas, y esto es una particularidad que tiene esta Constitución de Cádiz. Pero también se incluyen los conceptos de soberanía y de voluntad nacional para expedir las leyes. Este concepto de soberanía, que es también ya un concepto inherente al constitucionalismo y que hace referencia al poder que tiene el pueblo para poder expedir las leyes, ¿no? Esto también estaba incluido en la Constitución de Cádiz, ¿no? También hablaba de igualdad, inviolabilidad de domicilio y de imprenta y abolición de la tortura. Vean, son algunos derechos, ¿no? Como el derecho de igualdad, como el derecho de la propiedad, que es la inviolabilidad de domicilio, o como la libertad de imprenta, ¿no? Que es una modalidad de la libertad de expresión, ¿no? De la libertad de expresión impresa o escrita, es una modalidad, una variación, pero que, bueno, la teoría o la doctrina constitucionalista la considera como un derecho independiente, ¿no? Un derecho autónomo, la libertad de imprenta, ¿no? Y también establece, por ejemplo, la abolición de la tortura y otros derechos también, ¿no? Vean cómo esto pues hace referencia, refiere directamente a las características de una constitución progresista, liberal, como lo era la Constitución de Cádiz, ¿no? Esta constitución también tiene una particularidad que no incluye la libertad religiosa, no la incluye, como ahora sí se incluye, ¿no? Y tenemos como ejemplo el artículo 306, que prevé la inviolabilidad de domicilio, y dice textualmente: no podrá ser allanada la casa de ningún español, dice, sino en los casos que determine la ley para el buen orden y seguridad del Estado. Esto de no podrá ser allanada la casa de ningún español, esto es precisamente un derecho a la propiedad privada, precisamente, ¿no? Y por eso, este solamente es un ejemplo de algunos preceptos que contenía la Constitución de Cádiz y que informa de alguna manera al constitucionalismo mexicano precisamente por la influencia que había de Europa hacia América, ¿no? De la influencia doctrinal y la influencia jurídica y política también, ¿no?